Vamos a volver a repetir. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 26 y Hechos capítulo 4, versículo 1 al 31. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Muy bien. El tema es: lo que tengo, eso te doy. Usted cuando lea el libro de Hechos de capítulo 3, versículo 1 al 26 y Hechos capítulo 4, versículo 1 al 31, para ingresar en contexto, se refiere a un hombre, a un varón que es paralítico. La palabra del Señor al verse está escrito la palabra cojo. Pero usted entiende, una persona cojo es una persona que renguea y puede seguir caminando. Pero en la palabra del Señor, la palabra cojo significa paralítico. Es una persona que es paralítica. No puede caminar, no puede hacer sus cosas como cualquier otra persona normal, moverse de un lado a otro lado. Es una persona que está paralítica. Es lo que significa cojo. Y para que entremos más en contexto, es una persona que no ha sido paralítico por un accidente. Es una persona que ha sido paralítico desde el vientre de la madre. Entonces usted va a leer claramente cuando estudie el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hechos, se va a dar cuenta de esa persona. Y también ahí cuando están acercándose los hermanos, que está en la palabra del Señor solamente nombrados a Pedro y a Juan, pero estaban acompañados con varios hermanos y hermanas. También se va a dar cuenta qué sucedió cuando esa persona que estaba paralítico, todos lo vieron. Y también las acciones de los religiosos. Entonces, usted cuando estudie estos dos capítulos del libro de Hechos, el capítulo 3 y el versículo 4, va a encontrar una palabra, o algunas palabras, mejor dicho, una expresión: ni tengo plata ni oro. Muy bien. Entonces, el expresar ni tengo plata ni oro, eso está en Hechos capítulo 3, versículo 6, no significa que son personas pobres económicamente. Ahí lo dijeron, estaba Pedro y Juan, y expresaron ni tengo plata ni oro. Muchas personas piensan, bueno, este es un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios, pobres, son unos pobretones. No es así. Por eso, claramente, esa expresión, ni tengo plata ni oro, no significa que son personas pobres económicamente. Está hablando claramente, no significa que sean personas pobres económicamente. Esto es para desvirtuar a todas las personas que consideran que los hijos, hijas de Dios son pobres, no tienen nada. Eso es una falsedad. Es entendible
Cuando el incrédulo empieza a pensar que al expresar ni tengo plata ni oro, significa la demostración de su pobreza. Es claro, las personas que no conocen la palabra de Dios señalan claramente cuando dicen no tengo plata ni oro, pues ellos están demostrando claramente su pobreza. Eso es entendible. Eso es entendible. Pero es lamentable que cristianas, consideren que al expresar ni tengo plata ni oro, van a ser pobres o son pobres. Porque también siguen esa enseñanza de los incrédulos. Hermano, hermana, tome muy en cuenta esta expresión, ni tengo plata ni oro. Muchos, aquellos que no conocen la palabra de Dios, la expresión cuando realizan eso, esa expresión, ni tengo plata ni oro, están hablando claramente, están demostrando su pobreza. Pero yendo aquí a las personas que son hijas de Dios, cuando dicen ni tengo plata ni oro, empiezan a asustarse. No podemos dar esa expresión. Expresar yo como hija de Dios, de decir ni tengo plata ni oro, eso me perjudica. Eso no es lo correcto. Por eso se escucha a veces esas cuestiones, lamentablemente, están haciendo una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Por eso es lamentable. Dios Todopoderoso habló claramente que no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Eso está en Mateo 6:24. Al decir, ni tengo plata ni oro, estoy escuchando esto. Al decir o al expresar, ni tengo plata ni oro, y añadir, lo que tengo, eso te doy, eso está en Hechos 3:6, significa claramente, Jesús bendice. Entonces usted tiene que entender ese término cuando Pedro y Juan se acercaron al paralítico y le dijeron, ni tengo plata ni oro. No significa que Pedro y Juan y todos los que le estaban acompañando eran unos pobretones. No significa eso. Lo que le estaba diciendo al paralítico, al expresar ni tengo plata ni oro, le está señalando que no puedes, tienes que definirte. ¿Sirves a Dios o sirves a las riquezas? Pero cuando escuches lo que tengo, eso te doy, significa claramente, tú sirves a Dios, Jesús te bendice. Es lo que estaba concretamente expresando cuando Pedro y Juan se acercaron al paralítico. El cumplimiento y la obediencia a lo que dice no puede servir a dos señores es clara. Cuando usted entiende, cuando Pedro y Juan se acercaron donde el paralítico y le dijeron, ni tengo plata ni oro.
lo que tengo, eso te doy. Al expresarle claramente al paralítico, decirle, definite, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Cualquier otra persona puede decir, oye, es un paralítico, no camina, depende de otros, no depende ni de sí mismo. ¿Cómo es posible que se le puede decir a esa persona, a un paralítico, que tome una decisión? ¿Va a servir a Dios o va a servir a las riquezas? Si es una persona inútil, no depende ni de sí mismo, depende de otros. Y todavía podríamos añadir que depende de la voluntad de otros. Y decirle a él que si va a servir a Dios o va a servir a las riquezas. Oiga, fíjese cómo está él, un pordiosero, un paralítico. No conoce y todavía que es desde el vientre, paralítico. Es decir, siempre ha sido un dependiente. Nada podía ser él solo. Entonces, puede ser ilógico para cualquier otra persona decirle a un paralítico, ¿sirves a Dios o sirves a las riquezas? Y más aún, lo que tengo, eso te doy. No entiende. ¿Qué puede entender el paralítico? Lo que tengo, eso te doy. El paralítico solamente puede entender, bueno, yo estoy acostumbrado a lo que me den. Si me dan agua, muy bien, tomo agua. Si me den algo refrescante o algo caliente, también lo tomo porque me lo están dando. Y si no me dan nada, también acepto. Pero, ¿cómo es eso que me digan a mí, es decir, al paralítico, sirves a Dios o sirves a las riquezas? Y peor aún, que me digan, lo que tengo, eso te doy, significa Jesús bendice. Pero el paralítico, hermano, es incomprensible. La palabra de Dios enseñó, no sirvas a las riquezas. Aquel que agrada a Dios Todopoderoso es bendecido. Te bendice conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Dios Todopoderoso sabe lo que tú necesitas. Miren, hermanos, inicialmente el paralítico no entendió las palabras. Ni tengo plata ni oro. Lo que tengo, eso te doy. Para el paralítico al principio, algo incomprensible. Pero en un momento, el paralítico comprendió perfectamente. Buscaba la ayuda del mundo solamente por el aspecto económico.
al paralítico desde el vientre de su madre, Hechos 3:2, le dijo: no tengo, ni tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, es decir, tengo a Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Lo que tengo, eso te doy. Tengo a Jesús. Recibe a Jesús. Juan 1:12. Miren, hermano. El paralítico empezó a entender y a comprender. De un momento. Porque al principio lo único que estaba esperando con sus ojos abiertos era recibir una moneda de Pedro y de Juan. Nada más. Porque él los veía venir y como estaba acostumbrado, era recibir una moneda. No estaba acostumbrado a escuchar que alguien le hable. No estaba acostumbrado a oír a alguien cuando le dé una moneda. Solamente él estaba acostumbrado a recibir y aceptar lo que se le dé. Él estaba buscando la ayuda del mundo solamente en el aspecto económico. Nada más. Ese es el paralítico. Jamás estaba acostumbrado a escuchar alguna palabra. Y a lo menos que alguien le diga, ni tengo plata ni oro. Oiga, es algo chocante. Decirle a un paralítico, ni tengo plata ni oro, es algo chocante. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me habla así? Y más aún cuando le dice, lo que tengo, eso te doy. Personas extrañas para él que le hablen de esa naturaleza. Para el hombre eso es chocante. Pero de un momento comprendió el paralítico que la palabra ni tengo plata ni oro, o la expresión ni tengo plata ni oro, le hacía entender perfectamente que solamente buscaba la ayuda del mundo. Solamente quería el aspecto económico. Y se acordó el paralítico cuando él expresó, oyó, mejor dicho, esa expresión, lo que tengo, eso te doy. El paralítico conoció de oídas a Jesús. Y él sabía que había un Dios todopoderoso. Un Dios hecho carne, que ha venido a la tierra. El paralítico sabía que algún día iba a verlo. Él sabía que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Eso sabía el paralítico. Sabía perfectamente cuando escuchó las palabras. Ni tengo plata, ni oro. Lo que tengo, eso te doy. El
paralítico recordó completamente lo que hablaban de Jesús. No lo conocía Jesús. No lo conoció a Jesús. Pero escuchó de Jesús. Nadie lo llevó donde Jesús. Nadie le habló de Jesús. Pero esa expresión le hizo entender y recordar lo que hablaban de Jesús. Decían, Jesús es Dios. Es Dios Todopoderoso. Jesús hacía muchos milagros. Él quería conocer a Jesús. Tal vez hubiera tenido esa suerte de ser sanado por Jesús, pero nadie lo llevaba donde Jesús. Nadie le habló de Jesús. Oiga, ¿acaso usted no se encontró así? Que nadie le habla a usted de Jesús. Que solamente estaba acostumbrado a hacer lo que le decían a usted que debe hacer. A usted le decían, crea en esto, haga esto, tome esto. Y usted lo único que hacía era aceptar. Nada más que aceptar. Nadie le habló a usted de Jesús. Pero sí escuchaba. Escuchaba cómo comentaban. Escuchaba a la gente lo que hablaba. Pero nadie le decía nada a usted. Usted era un paralítico. Usted era un pobretón. Para el mundo eso era usted. Un paralítico, un pobretón, uno que estaba en busca del aspecto económico, nada más. Nadie le dirigía la palabra a usted, pero sí usted escuchaba. Jesús sanó a un ciego. Jesús hizo libre a personas que estaban endemoniadas. Jesús resucitó a un muerto. Todos oían a Jesús, pero él solamente oía. Nadie le hablaba, solamente oía. Nadie lo tomaba en cuenta. Paralítico. Él tenía esa esperanza de que algún día va a ser salvo por Jesús. Pero en un momento, en un tiempo que ni él se esperaba, no esperaba esa noticia.
El paralítico, al saber lo que le hicieron a Jesús, es decir, lo crucificaron, el paralítico ya no tuvo más esperanza. Ya no tuvo esperanza. Escuchó claramente lo que las personas hablaban y decían, lo crucificaron a ese que le decían Jesús. Crucificaron a ese que le decían Señor. Lo crucificaron a ese que algunos lo consideraban Dios. El paralítico ya no tuvo más esperanza. Volvió a estar acostumbrado a que le lleven al lugar de costumbre, a sentarse a la puerta del templo, llamada la Hermosa, a pedir limosna, y nuevamente permanecía fuera. Jamás ingresó al templo. Miren, hermanos, un hombre que escuchaba, un paralítico que escuchaba las maravillas que Jesús hacía, pero de un momento a otro escuchó que lo han crucificado. Ahí terminó su esperanza. No había otra esperanza. El paralítico decía, desde el vientre de mi madre soy paralítico. Yo dependía de muchos y sigo dependiendo. La dependencia de la gente, dependencia de uno, de otro, de cualquier situación. Nada podía ser por sí solo, pero había una esperanza. Pero de una noticia contraria terminó su esperanza. Nuevamente se resignó. El mundo obliga a las personas a desanimarnos. El mundo los desanima de tal manera que las personas empiezan a aceptar. No hay esperanza. El mundo les obliga a volver a su actividad anterior. Ser un limosnero debe depender de las riquezas, ya sea en poco o en mucho. Tenía la dependencia del mundo y el mundo no lo llevaba a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El mundo lo alejaba de Jesús. El mundo lo mantenía ser paralítico y que sirva a las riquezas, pidiendo limosna a todo el mundo. Que alguien le dé algo, un poquito más, que no sea solamente una moneda pequeña, algo un poco más de mayor valor. El mundo hace eso. Entiéndalo. Nadie le habló de Jesús. Y usted está enfermo. Usted está endeudado. Usted no tiene trabajo. Usted tiene necesidad. Usted no puede ni sustentarse usted mismo. Depende de los demás. Tiene una dependencia total. Usted no tiene hijos. Usted no se casó. Usted es viudo, es viuda. Usted es huérfano, es huérfana. Paralítico. Tiene esos sinónimos. Y el mundo aprovecha y le dice, no hay esperanza.
No existe la esperanza. El mundo lo agobia a usted completamente por la acción y la situación que usted está pasando. Esté donde usted esté. Esté libre o esté en la cárcel. El mundo lo agobia con diferentes circunstancias y le dice, no hay esperanza. Tienes que resignarte y tienes que servir a las riquezas. Por eso el mundo hace eso con las personas. Es aumentar la incredulidad al 100% en su ser del individuo. El mundo les dice, pedí amor para que te amen y te quieran. Pedí consuelo para que te consuelen. Pedí ayuda para que te ayuden. Busca al ser humano. Busca las obras oscuras. Adorar las riquezas. Adorar las costumbres de tu pueblo. Sigue sus tradiciones. De tal manera que el mundo empuja a que la esperanza de conocer a Jesús se vaya minimizando. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo, hermano? Así es el paralítico. Nada puede hacer por sí solo. Oía a Jesús, pero nadie le habló de Jesús. Y escuchó todavía la noticia. Porque antes usted, ese paralítico, tenía esa esperanza de conocer a Jesús y de llegar donde Jesús y que Jesús lo sane completamente. Hay muchas personas así, hermano, endeudados. Se han endeudado. Otras personas que no dejan de ser viciosos. Siguen en el vicio. Y no hay un momento ya de dejar de robar. Otras personas mienten y no pueden dejar de mentir. Otras personas enfermos que le dicen su enfermedad no tiene cura. Otros paralíticos que se sienten cuando tienen flujo de sangre. No hay quien los sane. Otros andan desesperados. Otros que dicen, nadie me ama. Nadie me ama. Miren, hermanos, y nadie les habla de Jesús. Pero han escuchado de Jesús. Pero no hay quien les hable de Jesús. De forma directa decirles, Jesús es Dios. Nadie les dijo, solamente escuchaban que hay un Jesús que dicen que es Dios. Y el mundo aprovecha esas situaciones de tal manera
que la esperanza de conocer a Jesús empieza a minimizarse. Por eso, cuando los hijas de Dios se acercaron al paralítico, lo primero que vieron fue sus ojos. ¿Está entendiendo? Miraron a sus ojos. No miraron las circunstancias de la persona, si era un paralítico, si era un necesitado económicamente. Solamente miraron sus ojos. Porque el Señor nos enseñó lo siguiente. El candil del cuerpo, es decir, la luz del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Es decir, eso está escrito en Mateo 6:22. Miren, hermano, ve solamente los ojos. Si usted cuando estudie Hechos capítulo 3, desde el versículo 3 al 26, se va a dar cuenta cómo el paralítico los miraba con los ojos abiertos. Pero el hijo y la hija de Dios miraban si había luz en el interior de la persona. Miren la diferencia, hermano. Ahí el hijo y la hija de Dios vieron su esperanza. Era tan pequeño, pero había una esperanza. Era tan pequeña su esperanza de volver a ver a Jesús o a escuchar de Jesús. Por eso le dijeron, ni tengo plata ni oro. Claramente le dijo, no servimos a las riquezas, rechazamos las riquezas. Eso no significa que son pobres o viven en pobreza o son pobres económicamente. La economía, Dios lo ha establecido, es para todos. Por eso la palabra de Dios dice, yo te doy sustento. Eso está en 1 Timoteo 6:8. Sustento es alimentación, vestimenta, todo lo que usted quiere, trabajo, negocio, empresa. Y también Jesús enseñó no ser codicioso. 1 Timoteo 6, del 9 al 10, y en Éxodo 20, versículo 17. Es decir, no sirvas a las riquezas. Que tu pensamiento no sea llenarte solo de dinero, de riquezas, de tal manera que servirás a las riquezas utilizando todos los medios oscuros para seguir teniendo riquezas. Proverbios 23:7. Cuando le vieron al paralítico en sus ojos, los hijas de Dios le dijeron, lo que tengo, eso te doy. ¿Qué significa? Lo que tengo, eso te doy. Yo tengo a Jesús, que por medio de Jesús voy al Padre a hacerle cualquier petición, rogándole que me perdone y que tenga misericordia de mí. 1 Juan 1:9. Así guiado por el Espíritu Santo para poder yo pedir perdón al Dios Todopoderoso. Eso es lo que le estaba diciendo. Lo que tengo, eso te doy. Para ti, hermano, hermana, ¿tú crees esto? ¿Tú lo crees?
¿Aceptas lo que yo tengo para darte? El paralítico de edad mayor a los 40 años. Hechos 4:22. Miren, hermano. Mayor a los 40 años. Usted puede decir 41, 45, 49. Un hombre mayor. Tantos años que tú no trabajas. Tantos años que tú eres dependiente. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Acaso no se escucha eso? Tú eres la oveja negra. Tú eres mi decepción. ¿Para qué has nacido? No deberías haber nacido. ¿Para qué te he tenido? ¿Para qué te has enfermado? ¿Para qué te has descuidado? Tú eres el culpable. El paralítico era una persona de más de 40 años. Una persona que ha sido paralítico desde el vientre de su madre. Una persona que solamente dependía de los demás, de lo que le daban. Tal vez le daban sobras. A veces le daban cualquier cosa, pero lo tenía que aceptar. Pero cansaba, oiga, cansaba. La gente estaba cansado de llevarla al mismo lugar día tras día. Todos los días. A la puerta, llamada la Hermosa. Pero jamás entró al templo. Jamás le hablaron de Jesús. Ese paralítico de edad mayor a los 40 años, que tenía una esperanza muy, muy pequeña, cuando escuchó de los hermanos, lo que tengo, eso te doy. Tengo a Jesús. Te doy a Jesús. Recibe a Jesús. El paralítico de forma rápida creció en su esperanza. Se llenó todo su ser de forma inmediata. Tan rápido, la milésima de segundo. Él no dijo si quiero o no quiero. Solo abrió sus ojos. Inmediatamente se levantó, saltó, dio gracias a Dios. Jesús lo sanó. Hechos 3:8. Miren, hermanos, aquella persona paralítica, sea quien sea, tuvo una pequeña esperanza, tan pequeña
muy pequeña, pero había esa esperanza de que Jesús lo sanaría. Las personas, cuando reciben a Jesús, dejan al mamón, dejan ese ídolo de riquezas, dejan la idolatría del mundo. Jeremías 10:14. Sepan que Jesús es Dios Todopoderoso. Juan 1:3. Sepan que solamente por Jesús llegamos al Padre. Juan 14:6. Sepan que solamente por Jesús somos salvos. Hechos 4:12. El paralítico ya no es paralítico. Entiéndalo. El paralítico ya no es paralítico. Él brincó, él saltó, dio gracias a Dios Todopoderoso. Empezó a hablar a todo el mundo. Empezó a expresar lo que es sentir al recibir a Jesús. Al recibir a Jesús hay mayor gozo y paz que puedes recibir cuando estás con Jesús. Juan 15:11. Miren, hermanos, un cambio total en un hombre o en una mujer que tenía más de 40 años. Más de 40 años. Pero en su interior existía la esperanza que Jesús lo va a ayudar. Solamente escuchaba de Jesús. Y él tenía esa esperanza de conocer a Jesús, de verlo a Jesús y que Jesús lo sane. ¿Cuántos hombres y mujeres están así en el mundo? Desesperados, sin esperanza, pero sí han escuchado de Jesús, pero nadie les habla de Jesús directamente. Esas personas sabían perfectamente que Jesús es vida. Como el paralítico sabía que Jesús es vida. Juan 10:10. Perfectamente entendió el paralítico. Como él no estaba muerto físicamente, pero en su interior, dentro de él, había un 95% de servir al mundo. Pero había un 5% con la esperanza de encontrar a Jesús. En el mundo existen estas personas. Algunos siguen teniendo ese 5% de esperanza. Para el paralítico parece pequeño, ese poquito de esperanza. Pero cuando oyó, lo que tengo, eso te doy. Lo que tengo, eso te doy. Se le hizo eco en todo su ser. Lo que tengo, eso te doy. Toma a Jesús. Recibe a Jesús, tu Dios Todopoderoso. Juan 1:12. El paralítico, con ese poco que mantenía la esperanza de conocer a Jesús, de tener a Jesús, de buscar a Jesús, escuchó: lo que tengo, eso te doy. Luz a su vida llegó. Vida hecho vida en la vida del paralítico. Amén. Miren, hermanos, una palabra. Lo que tengo. Una expresión. Lo que tengo, eso te doy.
Luz a su vida llegó, vida hecho vida en la vida del paralítico. Dios creó al hombre y mujer, hermoso, hermosa, en gran manera. Génesis 1:26. El paralítico se sanó completamente para alabar y adorar al Dios Todopoderoso, para alabar y adorar al Padre por medio de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Salmo 156. Todos los que estaban en el templo, todos escucharon su voz que decían: gloria a Dios Todopoderoso. Dios, levantando a su Hijo Jesús, lo envió que nos bendijese para que cada uno se convierta de su maldad. ¿Está entendiendo? Jesús vino en carne, aquí en la tierra, para que usted y yo nos convirtiéramos de nuestra maldad, para que Jesús nos salve, para que Jesús nos haga libres, para que podamos entrar al templo, porque el paralítico recién ingresó al templo, ni siquiera ingresó caminando. Saltó gritando: gloria a Jesús, Dios Todopoderoso. Él no entró caminando al templo. El paralítico ingresó, el que era paralítico ingresó saltando, brincando, alabando a Dios. Conoció a Jesús, lo vio a Jesús, escuchó su voz de Jesús. Hombre paralítico, más de 40 años, que escuchaba que todos le decían a él: inservible, tú no sabes, enfermo, no sabes qué hacer, vicioso, tu vicio, el de matar, el de asesinar, tu vicio, la corrupción. Ahí estás, dependiendo de las riquezas, que te den una moneda. Y tú esperanzado en que te den una moneda un poquito mayor, que no te den una moneda pequeña. Muchos fueron paralíticos y muchos paralíticos escucharon a Jesús. La expresión clara: lo que tengo, eso te doy. Amén. Apenas escuchó eso, porque al principio para él era algo irracional, algo muy irracional de escuchar: ni tengo plata ni oro. Oiga, yo soy un dependiente, dependo de las riquezas, dependo mucho del dinero. No puedo, si no tengo dinero nada soy. No, yo dependo del trabajo. Me botan del trabajo, nada tengo. No dependo del amor, porque si nadie me ama, si nadie me quiere, soy un paralítico. Dependen del ser humano, que alguien le tenga misericordia para ayudarlo. La mirada está en la tierra. Su mirada siempre ha sido mirando al piso, mirando al suelo. No podía mirar a nadie de frente. Menos aún poder levantar su cabeza para mirar al cielo. Su mirada siempre era abajo. Pero escuchó: lo que tengo, eso te doy. Paralítico cambió. Mirando sus ojos abiertos, se levantó. No caminó, brincó, saltó. Dio gloria a Dios.
ingresó al templo alabando al Señor, glorificando al Dios Todopoderoso, a Jesús. Miren, hermanos, hermanas, ese cuadro. Vean ese cuadro. Todos éramos paralíticos desde el nacimiento, pero cuando escuchamos la palabra, lo que tengo, eso te doy. Tengo a Jesús. Recibe a Jesús. Gloria a Dios. Saltamos, brincamos, alabamos al Señor. Nacimos de nuevo. Más de 40 años teníamos. Hombres mayores, mujeres mayores. Recién conocimos a Jesús. Jesús nos sanó. Ya no somos paralíticos. Ahora ingresamos al templo. Ahora hemos ingresado. Lo que para nosotros era muy difícil ingresar al templo, como para muchos va a ser difícil ingresar al reino de Dios. Pero todos aquellos que han recibido, han dejado de ser paralíticos, recibieron a Jesús. Ahora son hijos, hijas de Dios, ingresando al reino de Dios, no caminando, saltando, brincando, levantando las manos, glorificando al Dios Todopoderoso y hablando a todo el mundo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Recibe a Jesús. Recibe a tu Salvador. Entiéndalo, hermano, hermana. Reciba a Jesús. Recíbalo a Él. Él es el Salvador. Como el paralítico dejó todo atrás. Miró adelante. Miró su salvación. Amén. Por eso, hermano, hermana, luz a su vida llegó. Vida, hecho vida en la vida del paralítico. Se cumple. Dios creó al hombre y mujer hermoso y hermosa. Hermano, no se olvide. También se cumple que el Hijo y la hija de Dios se convirtió de su maldad. Jesús vino a salvar su creación especial. Es el hombre, varón y mujer. Todo aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús, que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, es salvo. Yo te digo, hermano, hermana, lo que tengo, eso te doy. Amén.